Pues hoy en el podcast tenemos a Antonio, director de Physical Society y estudiante de física. Muchísimas gracias, Andrei, por estar aquí con vosotros y encantado de aprender. Bueno, pues lo primero vamos a conocer quién es Antonio, qué hace y pues qué mejor que nos lo cuente él mismo. Pues yo, para empezar, soy estudiante de física, estudio el grado de física en la Universidad de Alicante y hace aproximadamente, y en parte por lo que estoy aquí, hace ya unos 2 años casi, empecé un proyecto que se llama Physical Society. Y actualmente pues fue un proyecto que pues literalmente yo contaba mi vida universitaria, cómo empecé en la carrera, las cosas de física, lo que se veía en los primeros años, etcétera, etcétera. Yo, por suerte, desde bien pequeño he tenido mucho contacto en el mundo de la física. He estado en contacto con investigadores, con profesores, docentes, etcétera, etcétera, y yo siempre he sido una persona muy proactiva. Yo había dado ya charlas previas, había dado conferencias, etcétera, etcétera, hasta que la cosa, por así decirlo, se puso un poquito más seria, se formalizó todo. Del proyecto que nació solamente de mí, se lo dije a un compañero, a un amigo de mi clase en ese momento, después se lo dijimos a otros chicos, entonces se formó un equipo. Entonces, resumidamente, ahora ya contaremos, si queréis, un poco a lo que nos dedicamos más detenidamente, pero ya somos más de 17 personas en el equipo y nos dedicamos a divulgar la ciencia, sobre todo a la parte a la que nos dedicamos nosotros, que es ciencias del espacio, astronomía, astrofísica, cosmología, etcétera, etcétera, y hacemos actividades de todo tipo para cualquier tipo de público. Vale. Yo tengo entendido que en Physical Society, sobre todo, por lo menos lo que yo he visto en las redes sociales y tal, es que dais charlas, sí, también orientadas así a un público a lo mejor más pequeño, o sea, chavales, pero te quería preguntar si tenéis algún otro proyecto ahora mismo entre manos así interesante que nos puedas contar. Pues, como bien has dicho, nosotros nos centramos mucho en esa parte juvenil, en esa parte de incitarles a los niños pequeños, a los chavales, a, por así decirlo, enriquecerles ese espíritu científico, y hacemos, por ejemplo, a diferencia de nosotros o de una asociación, por ejemplo, de astronomía, que solo hacen cosas de astronomía, solo hacen observaciones o solo hacen charlas, nosotros ampliamos ese espectro, ampliamos ese rango, y nosotros no solo hacemos cosas para niños, como tú bien dices, Andrei, hacemos talleres, hacemos charlas, hacemos observaciones para niños y para ese público más juvenil, pero también hacemos lo que es ese público más adulto y ese público de la divulgación científica, que tiene un perfil más de investigadores, docentes, etcétera, un poquito más, por así decirlo, profesional. Y proyectos, ahora mismo tenemos lo que viene a ser pues la expansión, seguir por donde estamos, o sea, seguir por nuestra vía. Actualmente estamos operando en lo que es región de Murcia, Alicante, Madrid, Barcelona y Extremadura, y un poquito pues seguir con nuestra línea, básicamente. O sea, ahora mismo vuestro objetivo es expandiros un poco más, sí, ¿no? Sí. Y más a futuro, o sea, cuando tú piensas en Physical Society de aquí a 5 años, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer con Physical Society? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque lo tuyo es la divulgación científica. Sí. Claro, entonces, ¿cuál es el siguiente paso de esto? Pues el paso a gran más escala, como tú dices, es un poco la filosofía que tenemos todos. Yo, como director y fundador que soy, es porque inicié esto, y es que nos conozca todo el mundo, pero no en el sentido simplemente para hacerse conocer o darse reconocimiento, darse mérito, sino porque la física, normalmente la astronomía, ciencias del espacio, etcétera, etcétera, no sé vosotros, pero yo personalmente lo he visto como que siempre se ha popularizado a los 4 niños de clase, a los empollones, y ya está. Entonces, la meta de nosotros es que no, que se globaliza a todo el mundo, y eso es un término que usamos mucho nosotros como agencia, es globalización, es decir, que se acerca a todo el mundo. Por eso traer niños, jóvenes, adultos, y la meta es esa. Yo de aquí a 5 años pues me gustaría seguir donde estamos, pero con una trayectoria de expansión muchísimo más larga, que en vez de estar en Murcia o Alicante, Extremadura, Barcelona y Madrid, estemos en Andalucía, en Granada, en Asturias, en Mallorca y en todas las provincias, que esté Physical Society, y que seamos un equipo conformado, pues quién sabe, pues muchísimo más grande de lo que estamos ahora. Y sobre todo ya no con el fin en sí de expandirse, porque tú todo lo tienes que hacer por algo. Es decir, yo no me quiero expandir simplemente, venga, Physical Society que se expanda, no, es incitar a los chicos, a todos los chicos de este país, todos los chicos de España, que se envuelvan de esa cultura científica
y que vean que es accesible, que la astronomía es accesible, que no son solo para los empollones y para los listos, sino que es algo accesible a todo el mundo. Uy, no solo la astronomía, sino... Bueno, ahora mismo lo tuyo es la astronomía, pero todos los ámbitos de la física que sean accesibles para todo el mundo. Sí, o sea, nosotros, me estoy refiriendo a astronomía, física, cosmología, pero nosotros tocamos en general todas las ciencias puras, es decir, física, matemáticas, astronomía, pero si nos centramos en esa parte un poquito más curiosa del universo, en esa cosmología, en las estrellas, etcétera, etcétera, esa parte más curiosa, pero en teoría tocamos todas las ciencias. Vale, y ahora que ya más o menos te conocemos a ti, conocemos un poco lo que hacéis y cuál es vuestro proyecto a futuro, nos gustaría entrar un poco más en temas de sobre la cuántica, hablar un poco sobre la cuántica, y entonces nos gustaría saber un poco en qué se diferencia de la física clásica. Pues, si podrías explicarnos así brevemente, que lo entendamos todo. Claro que sí. La física clásica es la física que se da en el bachillerato, en la ESO y en el segundo año de universidad. Vosotros los ingenieros, a diferencia de los físicos, solo veis física clásica, que es la física ordinaria. Si yo tengo aquí este micrófono y yo cojo y lo lanzo por la ventana, sé la velocidad que va a tener. Yo sé las posiciones, sé los tiempos, sé energía y controlo los intervalos de... O sea, lo que tú quieres realmente, eso en la física clásica. Ahora, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa jugando con las reglas de la cuántica? ¿Qué pasa? Que ya todo eso cambia y la física cuántica está basado en unos principios, y uno de ellos es el principio de incertidumbre de Heisenberg, o principio de indeterminación, que te dice que para empezar tú no puedes saber las características enteras de una partícula, o sea, eso es imposible, y es como una balanza, es decir, yo sé más de una partícula, cuanto yo más sé de su posición, de dónde está, menos voy a saber de la velocidad. Es decir, si yo más sé de la posición, menos sé de la velocidad, y al igual hay una analogía con el tiempo y la energía. Si yo conozco la energía de una partícula, el desfase temporal, mi conocimiento va a ser menor. De hecho, hay un chiste que en The Big Bang Theory, que es un chiste muy malo, es muy malo, pero no sé si lo sabéis, que está Heisenberg, el que desde el principio va en un coche muy rápido y lo para la policía y le dice: ¿sabe usted que iba a 180 km/h? Y Heisenberg dice: vaya, ahora ya no sé dónde estoy. O sea, un poco como lo contrario, sabes una cosa, no sabes la otra. Es el típico chiste que cuentas a tus amigos a las 2 de la mañana en la playa y te hace gracia. Buen recurso, buen recurso. O sea, lo que tú cuentas es, por ejemplo, una de las razones por las que no se puede echar una foto, por ejemplo, de un protón, por ejemplo. Porque está el electrón ahí siempre dando vueltas, no sabe, al final tú ves los microscopios de atómicos, al final la foto que echa, o sea, tú ves como una bola. Y esa bola sería pues como la órbita del electrón, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es una analogía. O sea, realmente, contestándote a lo de la foto, no se puede hacer la foto ya no solo al protón ni al electrón ni a ninguna partícula subatómica, no por la propia característica del electrón, sino porque la longitud de onda de cuando tú echas la foto es mucho mayor que la de los átomos, de tal manera que se superpone esa longitud de onda que tú echas y no se puede ver nada. Porque la longitud de onda de la foto es mucho mayor y se superpone. Entonces se te ha jodido todo el panel. Claro. Si no... Porque yo tengo una duda con el tema de los estados cuánticos. Y es que cada año, como que... yo me meto en la página de Wikipedia y como que salen un puñado más de estados cuánticos. Pero los estados cuánticos no son exactamente como nosotros pensamos los estados de la materia, rollo sólido, gaseoso, líquido, plasma. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poco sobre los estados cuánticos que son, si nos puedes poner uno o dos ejemplos así interesantes. Bien, los estados cuánticos, para empezar, como tú bien dices, no son estados de la materia ni son estados de prácticamente nada. Más que estados, sí se denomina estados cuánticos, pero os lo voy a explicar mejor con una analogía. Imaginad que es como el gato de Schrödinger. ¿Conocéis el experimento del gato de Schrödinger, o si lo explicamos aquí
Si quieres Muy explicarlo, brevemente. pues... Vale, muy brevemente. El gato de Schrödinger es un experimento hipotético que se supone que nunca se hizo nunca, aunque eso nunca lo sabemos. Entonces se mete un gato en una caja y hay una probabilidad de que esté vivo o esté muerto. E imaginar que tú puedes poner veneno y si el gato lo tira el veneno, empieza y se muere. Entonces, tú viéndolo desde fuera, ¿de acuerdo? Puede estar en dos estados. ¿Cuáles son esos estados? Vivo y muerto. Entonces, esos estados es lo que se conoce como superposición cuántica. Y aquí sí que quiero destacar una cosa, y es que no significa, y esto es un fallo de... no sé si de la divulgación o de X divulgadores que lo han denominado así, y es, venga, el gato de Schrödinger es un gato que está vivo y muerto a la vez. No, o sea, eso es, no está ni vivo ni muerto a la vez. Está en dos estados superpuestos a la vez, que no significa que estén vivos y muertos a la vez. O sea, significa que están en un estado o en otro, pero no a la vez. Sí que es cierto que ya si nos metemos un poco en física de partículas, se pueden superponer y variar un poco. Pero no es que esté vivo y muerto a la vez, sino que están en esos dos estados superpuestos. Al igual que, no sé, un ejemplo así un poco muy familiar, que Andrei y tú, bueno, es que seáis la misma persona, uno tenga una camiseta blanca y una camiseta negra, tú lo veas desde fuera, desde una habitación que no sabéis qué camiseta tiene cada uno, y es esa superposición, ¿vale? Pues superposición, camiseta 1 y camiseta 2. Entonces, como que puede ser que esté en ese estado, puede ser que no. Puede ser que esté en los dos estados. Sí. Vale. Al mismo tiempo. Sí. O sea, puede ser... No es que esté al mismo tiempo, sino que no puedes saber si está en un estado o en el otro. Exacto. Es lo que entiendo yo. Hasta que no hagas colapsar la función de onda. Bien, colapsar... Explica esto, porque eso sí que es un término más... La función de onda es simplemente ese estado cuántico. Imagina, la función de onda se representa con la letra psi, griega, estado 1 y estado 2. Cuando tú la haces colapsar, ya te dice el estado en el que está. Pero hasta que no la colapses, no te dicen en qué estado está. Simplemente eso es el colapso de la función de onda. Y un experimento muy curioso, el segundo ejemplo te lo voy a poner yo, para que me lo expliques. El experimento este de la rendija, de que cuando tú observas, era un cañón de electrones, sí, cuando tú observas un cañón de electrones, si disparas los electrones a una rendija, te imagínate pues un cuadrado así, con 4 rendijas, y tú lo disparas, pues hace un patrón. Pero cuando no lo observas, hace otro patrón. Eso, ¿a qué parte de la cuántica se debe, José? Bien, a ver, ¿a qué parte de la cuántica hay que diferenciar? Y es a la cuántica en sí. Es por las propias características de la cuántica. Esto también pasa, y ahora nos meteremos un poco en superconductores y en lo que habíamos predominado a hablar, y es que tú ten en cuenta que cuando... Es como el gato, vamos a volver antes al gato para hacerte esa analogía. Cuando tú no estás mirando al gato, puede hacer un montón de cosas. Puede estar quieto, puede estar en su caja, puede tirar el veneno y morirse, pero cuando tú ya lo abres y miras al gato, a que se va a comportar de forma distinta, porque tú lo estás mirando. A que estás poniendo nervioso al gato. Estás intimidando, gato, ¿qué estás haciendo? Estás intimidando al gato. Entonces, cuando tú haces colapsar la función de onda, miras esa función de onda, ya no es lo mismo. Es igual que si tú quieres medir un electrón, yo quiero saber dónde está un electrón. ¿Qué hago? Mando un fotón, un haz de luz. Ya se me ha ido, porque choca. Bueno, o sea, detectando el campo eléctrico, ¿no? Del electrón también se podría. Sí, pero, o sea, lo que yo te he dicho, que cuando hay un electrón y tú intentas medirlo, el propio fotón choca y ya se desvía, con lo que os quiero Desvía decir. el electrón. Claro, con lo que os quiero decir con esto es que cuando tú haces colapsar la función de onda y tú ya observas tú directamente ese estado cuántico, ya todo cambia. Las reglas del juego cambian. Es decir, la cuántica funciona bien si tú no la miras. ¿Sabes? O sea, si tú no estudias la cuántica, va todo fenomenal. No te va a pasar nada. Sí. Es más, en vez de no mira a mí, no me toques, es toca a mí, no me mires. Sí. En plan, aprende de mí, pero no me mires porque cambio. Bueno, y en relación a todo esto de la cuántica, ha sacado ahora, o sea, lo que queríamos hablar de aquí,
ha sacado ahora Microsoft bueno, ha sacado, Sí. ahora hablaremos también de eso, el Majorana 1, el chip este con qubits topológicos resistentes al ruido, no sé qué. O sea, primero necesito que me expliques lo que es un fermión, porque eso realmente es un fermión y yo no tengo ni idea de lo que es eso. Bien, pues... O sea, cabe destacar para los oyentes que la pregunta que me has dicho, o sea, darían para 5 o 6 días. O sea, algo así simple. Pero muy resumidamente, voy a empezar a hablar de física de partículas porque si no hablo de física de partículas, esto no lo puedo explicar. Bien, las partículas se rigen por el modelo estándar de la física de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, ese modelo estándar se divide en los bosones y los fermiones. Los bosones son esas partículas mediadoras de fuerza que dan la fuerza a la naturaleza, por así decirlo. Está el bosón, que es la partícula, muy resumidamente, que le da la masa a todo. Está el fotón, que se encarga de esa partícula mediadora de fuerza en el electromagnetismo. O sea, están los gluones. Todo esto estamos hablando de partículas subatómicas. Subatómicas. Son partículas fundamentales. ¿Qué quieren decir fundamentales? Que no se pueden dividir. O sea, tú un protón lo puedes... el protón está hecho por quarks. No es elemental. El electrón, ¿de qué está hecho? Por el electrón. Entonces el electrón es fundamental. Todas estas partículas que estoy diciendo son fundamentales. Bueno, el protón también se pensaba que era fundamental hasta que se claro, los quarks. efectivamente. Claro, o sea, ahora 2025, mayo de Claro, 2025. en un futuro luego se descubre otra cosa que estas Sí, partículas supuestamente fundamentales que están compuestas de otras y Bueno, pero o sea, Sigue alargando el chicle. al final esto es lo chulo de la ciencia, porque hay un status quo durante 100 años y llega un loco, descubre que hay partículas subatómicas, bueno, o sea, Sí. ¿está probado o es teórico todavía? Si tú me haces esa pregunta hace 100 años, ¿qué te digo? Bueno, llega un loco y demuestra que hay partículas subatómicas Y te lo crees. y claro, y te lo cambia, crees y cambia porque todo el status quo. No puedes combatirlo, entonces te lo, Pero te lo acabas creyendo. porque la ciencia es así, es una cosa que evoluciona. Sí, básicamente. Y siguiendo con el Majorana, bueno, están los bosones y después están los fermiones. Voy a decirlo muy brevemente para los más interesados. El bosón tiene un spin entero, es decir, que tú el giro de esa partícula, por así decirlo, es entero, y los fermiones tienen spin semi-entero, es como el giro, ¿vale? Tienen spin 1 medio, 3 medios, etc. Y el fermión se encarga tiene a varios grupos de partículas. En los fermiones están los quarks y los leptones. Bien, ahora, ¿qué es el fermión de Majorana? El fermión de Majorana no es un fermión. O sea, es decir, no existe el fermión de Majorana o los fermiones de Majorana. Majorana es una característica. O sea, no es un fermión. Bueno, primero que es una persona. Bueno, sí, para empezar, si queréis que le diga, es una persona. Es una Majorana persona. fue un físico italiano, siciliano, de Sicilia, como Don Vito Corleone. Y básicamente en el 1930, 36, poco después de la Segunda Guerra, poco después del ascenso de Hitler, en Italia, pues hizo muchísimos descubrimientos. Enrico Fermi fue como uno de los mayores colaboradores que tuvo, y muchísimo después, ahora sí, cuando entró la guerra, en el 1945-46, no se sabe por qué, desapareció. O sea, desapareció del mapa completamente, y exactamente no sabemos por qué desapareció. Y pues bueno, entonces fue Majorana, que después de muchísimo tiempo, actualmente lo estamos volviendo a recordar. Entonces ahora, ¿qué es un fermión de Majorana? Es una característica de un fermión, es decir, no existe como tal el fermión de Majorana, sino es una característica, ¿de acuerdo? Y esta característica lo que hace es que simplemente a un fermión de Majorana, o sea, tú a una partícula normal le puede corresponder una antipartícula, ¿verdad? Por ejemplo, el protón, su espejismo, por así decirlo, ¿cuál es? El antiprotón. ¿De acuerdo? Vale. El electrón, ¿cuál es su espejismo? El antielectrón. Ahora, esto Majorana significa que no tiene antipartícula. Por ejemplo, el neutrino. El neutrino se dice que es esta partícula un fermión de Majorana. Es un fermión. ¿Y por qué es de Majorana? Porque se dice que no tiene antipartícula. ¿Esto está confirmado? No está confirmado, pero se dice. Eso es un fermión.
de Majorana. Es decir, no existe como tal el fermión de Majorana, no es la partícula de Dios, no es el bosón de Higgs. O sea, Sí. un fermión de Majorana es una partícula que no tiene antipartículas. Sí, es como si fuera lo mismo, o incluso no existiera, entonces quedaría en ese status quo. Vale. Como si fuese una partícula neutra, por así decirlo. Por ejemplo, el neutrón, solo que el neutrón no es un fermión, ¿vale? Entonces tú no le puedes caracterizar como fermión de Majorana porque no es un fermión, el neutrón. Se queda como neutrón. Claro, el neutrino sí, es un fermión de Majorana, y esto actualmente tiene muchas aplicaciones, y ahora hablaremos, y tiene muchas aplicaciones teóricas. Hace poco, ahora con esto del Microsoft, del chip, 1000 aplicaciones, ya no solo de la industria tecnológica, sino muchísimas más. Claro, porque esto se relaciona o se puede relacionar con los superconductores. ¿Cómo y se tal. relaciona con los superconductores? Claro. Eso es lo primero. ¿Cómo se relaciona con los superconductores? Con el estado topológico. Bien, lo voy a resumir mucho. Básicamente, un superconductor, es decir, antes, como siempre, tengo que poner en contexto, porque si no ponemos en contexto, Claro. Sí. fatal. Entonces, ¿cómo conduce esto la electricidad? Con los electrones hay una cierta fricción, ¿verdad? Muy resumidamente. Ahora, ¿cómo conduce la electricidad un superconductor? Como dice la palabra, muy simple, pero súper bien. No hay fricción, no hay resistencia. ¿Por qué pasa esto? Porque los superconductores son materiales súper fríos que liberan de toda fricción y hace que vayan perfectamente sin esa fricción. Ahora, ¿qué pasa con estos fermiones de Majorana y por qué se están utilizando en estos superconductores? Porque son partículas, vamos a resumirlo mucho, partículas subatómicas neutras. Entonces, en ese estado neutro, si tú lo aíslas en un material súper frío, en esa superconductividad fría, tú lo aíslas, pues queda ese estado de superconductividad, y por eso se usa. Y eso con el estado, con el estado topológico. Sí, el estado topológico simplemente es un estado se dice, no es un estado de la materia, porque digo esto porque Microsoft, ahora hablaremos del marketing que hicieron, dijeron, hemos descubierto un nuevo estado de la materia, un nuevo estado de la materia. Ahora había 3 y ahora hay 4. Es el estado topológico, y no, ni muchísimo menos es un estado de la materia. Ese estado topológico es lo que está muy relacionado con la superconductividad que os he dicho antes. Y este estado topológico se hace en base, por ejemplo, a otros materiales que ya son propios estados. Por ejemplo, hay muchos materiales, por ejemplo, uno es el arseniuro de indio, y con estos también consiguen la superconductividad. Entonces, de cierta manera, están relacionados esa superconductividad y ese espacio topológico. Y ese estado topológico, es que he dicho espacio porque en matemáticas también están los espacios. Sí. Están en ese espacio, en ese estado topológico, y se dice que puede ser una nueva manera de estudiar muy bien la superconductividad. Pero realmente, y ahora hablaremos, no se ha detectado nada claro. Es que esto tiene más que ver con el chip de Microsoft. Con el chip y ahora lo explicaremos. físico. Sí. Entrando en el chip de Microsoft, yo personalmente, lo voy a decir así tal cual, me parece muy raro que no hayan habido avances durante 20 años, creo que fue cuando sacaron el anuncio del Majorana, y que de la nada pues salga Microsoft y diga, hemos inventado un nuevo estado de la materia. Hombre, gente. Estarían investigando, lo digo yo. Sí. Pero de un día para otro no va a salir. Eso es lo que me parece raro, porque la ciencia, como hemos dicho, es algo que va constantemente cambiando. Entonces van saliendo estudios, van saliendo no sé qué, se avanza poquito a poco. Es muy raro que de la nada, sin que se entere nadie, salga un nuevo estado de la materia. Entonces, ¿tú qué tienes que comentar al respecto? A ver, con respecto al estado de la materia ya lo hemos aparcado, entrándonos más en el chip de Microsoft. Una cosa clara es que el chip existe. El chip existe. Hombre, existe. Lo que es lo que ellos han inventado existe. Ahora, lo que ellos han prometido no existe.
Si nos adentramos en computación cuántica, para explicar un poquito el chip, nosotros, este ordenador, los de la universidad, etcétera, funcionan por bits. Es decir, yo tengo dos estados, como un estado binario, tengo unos, tengo ceros, etcétera, etcétera. Yo quiero buscar un patrón y recorre todo el ordenador para buscar ese patrón. Eso es la informática normal, ¿no? Sí. La que nosotros utilizamos. Ahora, la cuántica no va así. La cuántica empieza a utilizar estos estados superpuestos, etcétera, etcétera. Entonces, este chip cuántico lo que te dice es que en una palma de mi mano puedo tener para empezar antes están los bits y los qubits. Y los qubits. Bien, los qubits son esa unidad mínima de información, al igual que los bits es el equivalente del qubit en cuántica. Bien, pero que ha dicho Microsoft, que esto al final acaba sido marketing. Hola, soy Microsoft, he hecho un chip cuántico que alberga 1 millón de qubits. Y no solo alberga 1 millón de qubits, ese millón de qubits todos son funcionales, porque ahora mismo como funcionan los procesadores cuánticos son muy susceptibles al ruido, y entonces tú a lo mejor en un procesador cuántico tienes 32 qubits, por ponerle, de los cuales 7 u 8 son redundantes por si se mete ruido o por si pasa cualquier cosa. Pues no, Microsoft dice que no, que ha hecho un procesador con 1 millón de qubits que todos son redundantes al ruido, o sea que funcionan perfectamente. Y aparte de que actualmente solo son 8. Del 8 al millón faltan muchos. Del 8 al millón claro. faltan muchísimos. Y lo que se ha dicho es que ese chip cuántico va a ser más potente que toda la tecnología que tenemos ahora. Y ese chip cuántico es el de Majorana, que funciona con estas técnicas que hemos hablado antes, que son de computación cuántica y de partículas. Entonces, esto también he ponido porque es como que se mezcla, ¿no? La computación, claro, tema más técnico, con física. Es que el marketing que le han hecho en la presentación y todo, cuando lo presentaron, es que lo han presentado como si fuera a cambiar el mundo. Sí, porque a ver, o sea, le han dado un enfoque como si fuera claro, que va a ser el cambio del mundo. Hombre, que realmente el cambio, pero tú te pones en perspectiva y si sale ese chip rollo el año que viene, sí sale. O sea, es una locura. Claro, sí sale. Claro, sí el sale. año que viene no va a salir. No, pero ni del palo. El año que viene no va a salir. Aunque no digo que no, porque al final se acabará descubriendo, se acabará haciendo y acabará saliendo. Porque hace años tampoco pensarían seguramente hace 100 años que hubiera ahora todo lo que hay, ni hace 200 años que hubiera todo lo que hay. Entonces, igual que nosotros lo pensamos ahora, lo pensarían en el pasado. Entonces llegará un momento que se descubra todo. No se va a dejar nunca descubrir, pero se vaya avanzando. Pero por la razón por la que lo han hecho, o sea, es simple y no es por simplemente marketing. Es decir, vosotros, ¿dónde preferís invertir? ¿En una startup que os digan, hola, tenemos un chip revolucionario, o en una que no lo digan? Claro. Sí, claro. Desde ese punto de vista, claro. Claro, entonces es simplemente marketing para que más empresas, más startups, inversores inviertan. Es decir, no lo tienen. O sea, yo tengo un producto y digo, hola, mi producto es el mejor. Y todo el mundo, hola, tengo un producto, es el mejor, lo tengo hecho, funciona súper bien. Yo no tengo hecho nada, pero mira, aquí está. Entonces, sí. Ya todo el mundo me invierte dinero, y oye, y a lo mejor yo después de toda esa cantidad bestial económica, a lo mejor yo ya después lo hago. Entonces están vendiendo el producto sin tenerlo. Claro. O sea, y de aquí a 10 años cuando lo saquen, pues ya dirán, es que lo anunciamos. Ahora, hace 10 años lo anunciamos. teníamos. Es de primero de marketing esto. O sea, es de Hombre, claro, marketing. no puedes vender un producto sin ganas de venderlo, tienes que tener ganas de venderlo. Eso es. Entonces, Tener productos y... no es lo mismo decir, tengo un producto que va a cambiar el mundo. Claro. Que no es lo mismo. Es tener el producto sin venderlo, básicamente. Y yo creo que hemos tocado todos los temas. Sí, un poco sí. Yo tengo una pregunta más en cuanto a los ordenadores cuánticos, porque funcionan a temperaturas cercanas a bajo cero. A bajo cero, muy cerca. Y entonces yo siempre me he preguntado cómo consiguen esa temperatura. No sé si tú me puedes iluminar en este aspecto. Sí, a ver, realmente es fácil porque no es que trabajen por debajo del cero absoluto, es decir... O sea, no se puede bajar por debajo del cero absoluto. La escala Kelvin, ¿de acuerdo? 0 grados corresponden a 273 Kelvin. Por debajo de menos 273 Kelvin, menos 273.15, no se puede, o sea, es imposible. No se trabaja por debajo de eso.
Entonces, se trabaja muy cercano a eso que es posible ahora, pues las técnicas, pues superenfriamientos, etcétera, etcétera, pero que eso se puede, ese no es el problema. ¿Por qué se trabaja? O sea, la pregunta no es el cómo, sino el por qué. Es decir, ¿por qué trabajamos con esos ordenadores cuánticos a temperaturas bajísimas? ¿Por qué? ¿Por el tema de superconductores y superconductividad? ¿O? No exactamente, es más sencillo de lo que parece, porque no es lo mismo que... ¿Os acordáis, esto en relación con lo que hemos hablado antes, que tú no podías alterar a la cuántica, que no juegues con la cuántica, literalmente, o sea, que no la alteres, literalmente cualquier mínima onda, o sea, aquí si tú pones un ordenador cuántico no te funciona. Las ondas de la calle, las ondas de las universidades, sí, la luz, la radiofrecuencia, claro. Un ordenador cuántico, entonces tienes que estar a temperaturas súper bajas para que esos estados estén congelados y funcionen perfectamente. Entonces no es tan fácil como, venga, yo tengo un ordenador cuántico en mi universidad, o sea, no es tan fácil porque claro, tiene que funcionar. Un ordenador cuántico no es como un ordenador normal. Entonces... Que lo tienes ahí... no es una cajita... A lo mejor en un futuro sí, A lo mejor en un futuro sí. Pero ahora mismo no es como una cajita que lo tiene ahí. No sé, pondremos una imagen, pero para que veáis que no es como una cajita convencional de un ordenador con su procesador, sus ventiladores y sus lucecillas. Que hace poco, bueno, o sea, luego descubrí que es una empresa así de coña. Anunció que una especie de reactor nuclear, pero casero. No sé si lo habéis visto, que es como una especie de... Es como un huevo, literalmente. Y dicen que ahí te van a meter un reactor nuclear. Luego si eso podemos una foto. Porque, o sea, bueno, y luego resulta que la empresa, que era todo algo de marketing. Sí, básicamente. Como todo. Y esa es la razón por la que se trabaja a niveles superfluos, que no sé si lo hemos terminado de explicar, es decir, para que tú no alteres al ordenador, es decir, tú deja trabajar al ordenador solo, deja que se haga el tiempo que sea, déjalo tranquilo y tú interfiere lo menos posible, a medida de lo posible. Entonces es por eso por lo que se trabaja a temperaturas muy muy frías cercanas a ese cero absoluto. ¿Y o sea, podemos conseguir el cero absoluto? El cero absoluto es algo que de momento, yo soy sincero, o sea, yo de lo que hablo, o sea, yo hablo de lo que sé. No sé si en algún momento se ha llegado a lo que es al cero absoluto. Algún experimento es como se puede superar la velocidad de la luz, pues hay una radiación teórica que es la radiación de Cherenkov, que se supone que sí la ha superado. Entonces, pues lo único que puedo decir con certeza, y los físicos pueden y podemos decir con certeza, es que por debajo del cero absoluto no se puede llegar al cero absoluto. No sé si en ese intervalo está incluido. Yo creo que sí se podrá llegar al cero absoluto. Hombre, o sea... Lo podemos intentar en el siguiente podcast. Sí. En el taller... ha quedado Fallos del directo. Cosas del directo. Ha quedado natural. En el taller que tenemos aquí al lado lo probamos. Sí, en un momento. VCT Makers intentan llegar al cero absoluto. Efectivamente. Y lo consiguen. Sería buen título, Sería buen título. Y pasa esto. Hay que añadir y pasa esto. Y sale bien. Bueno, Antonio, yo por mi parte yo creo que hemos hablado de todo lo que queríamos hablar. Sí, al final te hemos acabado conociendo un poco qué es Physical Society. Hemos tocado la cuántica, el chip de Microsoft. El chip de Microsoft, el Majorana. Hemos explicado quién es Majorana, porque se habla mucho de Majorana últimamente, y hay mucha gente que no conoce que Majorana fue una persona, de verdad, o sea, fue un científico. Y nada, o sea... ¿Sí te gustaría añadir algo más? Pues, o sea, para empezar, simplemente que he estado muy a gusto con vosotros. Al fin y al cabo, yo soy una persona con inquietudes muy, muy similares a vosotros. Simplemente lo único que voy a decir a modo como de conclusión, si se puede decir, es a todos los espectadores, a todas las personas que nos estén viendo, chicos, chicas, mujeres, niños, realmente quien sea, es que, como yo bien dicho, en Physical Society ya no es solo una filosofía que compartamos nosotros como agencia, como empresa, como se quiera llamar. Es una filosofía que comparto yo personalmente cuando hago lo que sea, cuando hago estos podcasts con vosotros, cuando me voy a la universidad a estudiar, cuando hago charlas, cuando hago lo que sea, es que estas cosas que estamos haciendo, tú, yo, quien sea, que sean accesibles, que se compartan y que se divulguen a todo el mundo, que no se vea porque ahora hemos hablado de cuántica y porque hemos hablado de tal, solo lo vamos a entender nosotros. Entonces, claro, intentar explicarlo todo desde un punto de vista sencillo, un punto de vista accesible, y que la ciencia se acerque a todo el mundo, y eso es uno de los motivos por lo que estoy aquí, y es porque nosotros somos
seguramente habrá gente y con la misma buena intención que nosotros, pero estamos siendo pioneros en acercar la ciencia a todo el mundo, porque no hay ninguna, al menos esto no hay que, o sea, no hay que cogerlo con pinzas, no hay ninguna asociación ni ninguna agencia en España que actualmente está haciendo lo que estamos haciendo de llevárselo a todo el mundo. Nosotros hemos ido a centros con personas con discapacidad, centros con personas con movilidad reducida, centros de chicos con autismo y mentes divergentes. Hemos ido también a residencias de ancianos. O sea, lo que estamos haciendo nosotros no lo hace nadie. Así que ya sabéis que hay que compartir la ciencia, así que compartir el podcast para que llegue a todo y la ciencia pues nos haga ver el mundo de otra forma. Y pues muchas gracias a ti por venir. Vosotros sí. Y que la curiosidad es para todo el mundo. Exactamente. Efectivamente. Muchas gracias.